Ok, bueno, bienvenidos todos a esta masterclass de introducción al libro de Mateo. Recuerden que el propósito de esta masterclass es brindar todo un contexto y toda la información que necesitamos a la hora de leer el libro de Mateo, porque esta masterclass es la introducción al plan de lectura que realmente comienza mañana. O sea, tenemos la masterclass hoy, vamos a hablar un poquito acerca de Mateo para que nos quede absolutamente claro todo lo que necesitamos saber sobre el libro y mañana comenzamos a leerlo. Les recuerdo, por favor, que van a recibir una reflexión diaria inspirada en cada uno de los capítulos que corresponda del día de lectura. Vamos a tener varios invitados en esas reflexiones y ustedes también van a hacer su lectura. Así que, sin más, nuevamente saludar a todos los que están, agradecerles por estar aquí, felicitarlos por estar aquí, saludar a quien más por ahí que no he saludado, a Andre, a Jaivit, por ahí la vi, a Alexandra, también mandarles un abrazo. Y bueno, comenzamos. Hoy tenemos como invitado a mi amigo Andrés Iriarte. Me complace mucho, André, tenerte por aquí, de verdad, y que puedas estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Así que por favor, voy a tratar de poner aquí en silencio algunas notificaciones. Ok. Y por favor, bueno, prepárate y comencemos. André, el día de hoy vamos a comenzar hablando acerca del Evangelio de Mateo. Sí. Preparándonos para lo que se viene con la lectura del libro de Mateo. Entonces, de manera introductoria, antes de hablar del libro, de este libro en específico, vamos a mencionar, por ejemplo, que, bueno, Mateo es uno de los 4 evangelios, ¿verdad? De esos 4 evangelios, que son los primeros libros del Nuevo Testamento, hay 3 que son llamados sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan es un libro que tiene, digamos, es también un evangelio, pero no está incluido entre los sinópticos. Y estos 3 sinópticos hace referencia a la similitud que hay en ellos, y es porque los biblistas, los estudiosos críticos del texto bíblico, pues descubrieron, y es sabido hace mucho tiempo, aceptado por la mayoría de los biblistas, que tienen fuentes parecidas. De hecho, se dice, y ahí vamos ya a comenzar a hablar un poquito de Mateo, que Mateo fue escrito inspirado en el libro de Marcos. Es decir, Marcos, que es el primer evangelio del que se escribe, el libro de Mateo, que hay 2 teorías de quién lo escribió. La mayoría dice que es Mateo por varias razones. Otros dicen que no, que fueron discípulos de Mateo los que lo escribieron. Se basaron en el evangelio de Marcos, es decir, en el relato, en la narrativa histórica de Marcos, y en algo que se conoce como la fuente Q, que no es objeto de estudio, el día de hoy, la fuente Q. Pero más adelante vamos a hablar de qué es la fuente Q y de cómo fue eso y todo. Pero para que tengan una idea, básicamente, todo lo que vivió Jesús y lo que ocurrió, toda la vida de Jesús, fue contada por una tradición oral hasta que por ahí unos 30 y tantos, 40 años después, se comienzan a escribir los evangelios. Recuerden ustedes que, bueno, hoy día ser escritor es una profesión que no es tan común. Bueno, imagínense en el siglo I. Ser escritor era una cosa exclusiva de personas con unas grandes cualidades académicas, personas destacadas de la alta sociedad, con grandes condiciones políticas, sociales, económicas y por lo tanto académicas. Así que se empezó a escribir esto y a dejarlo por escrito. El Evangelio de Mateo tiene algunas características y se las voy a mencionar rápidamente por aquí, compartiéndoles algo que hemos hecho, que es como una tablita comparativa para que vean un poco. ¿Por qué se llaman evangelios, entre otras cosas? Se llaman evangelio porque la palabra evangelio traduce buenas noticias. Pues hay alguien que tiene el micrófono abierto y voy a tratar de silenciarlo desde aquí sin cometer ninguna imprudencia aquí. Ya voy, aquí. Ok, entonces, listo. André, ya te solicité activar el audio a ti. Ok, entonces,
¿Por qué lo evangelio? Porque la palabra evangelio realmente traduce buenas noticias y no traduce como historia o historia de Jesús, no, traduce buenas noticias. Y de eso se trata lo que vino a hacer Jesús, a contarnos la buena noticia de que el Padre en su persona, daba cumplimiento a todas las promesas por medio de las cuales vendría la redención final y total del ser humano. Por eso se llaman evangelio, porque es la narración de esas buenas noticias, que entre otras cosas, todo lo que nosotros predicamos y el mensaje, todo el mensaje divino para la humanidad es el evangelio. Son esas buenas noticias y de alguna manera se pueden resumir en lo que ocurrió allí y lo que enseñó Jesús durante sus 3 años de ministerio. Así que hay 4 relatos, son 4 ópticas distintas acerca de todo lo que ocurrió durante la vida de Jesús. Es importante decir que uno de los mismos evangelios, es el de Juan, dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo durante 3 años de ministerio, no alcanzaría el mundo para guardar los libros que se tendrían que escribir. Así que claramente son 3 resúmenes muy, muy pequeños, pero suficientes en la óptica divina para que nosotros recibiéramos el mensaje de salvación. Quería mostrarles esto y está aquí. Ahí están viendo, ¿verdad? Una tablita de comparación que nos da una idea de cómo son los evangelios y de algunas de sus características. Van a ver, por ejemplo, miren que el evangelio de Mateo tiene estas características. Tiene una óptica de Jesús como rey y Mesías, ¿verdad? Fue escrito para los judíos, es decir, el pueblo hebreo fue en quien Mateo estaba pensando cuando contó su versión, inspirado por el Espíritu Santo, del evangelio. Entonces, vean, por ejemplo, que el libro de Marcos fue más bien dirigido a los romanos y muestra a Cristo como siervo o un servidor. El evangelio de Lucas fue escrito más bien para los griegos y muestra a Cristo como hombre. Y el evangelio de Juan se dice que fue escrito para la iglesia, para el cuerpo de creyentes, y muestra a Jesús como Dios, ¿verdad? Toda la divinidad de Cristo. Así que lo interesante de este libro de Mateo, les decía que porque algunas personas piensan que era común que gente escribiera libros y le pusiera otro nombre, como que, mira, esto fue lo que yo aprendí de Mateo, los discípulos, y ponían el nombre de Mateo, ¿verdad? De hecho, hay muchos libros, por ejemplo, está muchos que llaman el Evangelio de María, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas, y que claramente no fueron ellos los que lo escribieron y de hecho no son canónicos, justamente porque no se sabe quién los escribió realmente, y que tenían otros nombres. Pero en el Evangelio de Mateo la mayoría coincide que es él porque tiene detalles de la vida de Mateo. Como fue escrito para los judíos, por ejemplo, Mateo es el evangelio que más citas tiene del Antiguo Testamento. Él escribe muchas veces cada vez que Jesús citaba el Antiguo Testamento. Del monte, el sermón del monte, que lo puedes encontrar de Mateo 5 a Mateo 7. Normalmente se cree que nada más es el 5, pero no, tienes que leer todo porque ya en el 8 Jesús dice 7 y vamos a encontrar enseñanzas para la vida, ¿me entiendes? O sea, ahí vamos a encontrar a Jesús para la vida real. O sea, vamos a encontrar que Jesús nos va a dar consejos muy prácticos acerca de cómo vivir una vida cristiana. Hay un autor que sigo que él dice como que el sermón del monte es como la el monte tiene que decir así se ve alguien que es cristiano. Pues empezando el sermón del monte nos vamos a encontrar con las famosas bienaventuranzas. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurado significa estar doblemente bendecido, estar muy bendecido. O hay otra versión que dice felices, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los humildes, porque ellos verán el reino de los cielos. Vamos a encontrar las bienaventuranzas primero. Luego vamos a ver que Jesús, en el mismo sermón del monte, vamos a ver que Jesús dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. O sea, ustedes dejen que sus acciones brillen hacia los demás.
porque ustedes son la luz. No hay una lámpara, nadie tiene una lámpara para esconderla debajo de la cama, todo el mundo la tiene para ponerla arriba, porque nuestras acciones tienen que alumbrar la vida de los demás. Eso es lo que nos llama Jesús. Hey, haz que todos más adelante, pero dice la ira, dice, antes el matar a alguien era el pecado, ahorita dice una versión, que llames a alguien idiota, eres un igual que un asesino. Entonces aquí ahorita todos estuviéramos presos, porque Jesús dice cuidado con el enojo. También sube el estándar del adulterio, porque antes el adulterio era que te metieras con una que no fuera tu esposa, pero ahorita Jesús dice, si miras los pies arriba, todo arriba, ¿me entiendes? Todos pecamos de adulterio con esa definición de Jesús. Luego Jesús dice, amen a sus enemigos. Y aquí ya se pone pesada la cosa. Porque Jesús dice en el Sermón del Monte, la gente mala ama a sus amigos. Es que vamos a amar a los que nos persiguen. Es que vamos a orar por los que nos maltratan. Ahí subimos el estándar. Ya ves que nada del evangelio es como algo de conducta. Todo va más adentro, ¿entiendes? La ira, el enojo. Todo está aquí, está dentro. Es perfecto. Ahora tú lees eso y tú dices, pero ¿quién es perfecto? ¿Cómo así? No, es que Jesús dice, mi Padre hace salir el sol sobre buenos y malos. Así sean ustedes también. Amen a los buenos y a los que le hacen el mal también, ámenlos, para que sean verdaderamente hijos de Dios. Como, wow, mira lo que yo di. No lo hagan con esa intención, porque dice que el Padre que nos ve en lo secreto nos recompensará. Y en las nuevas versiones no dice en público, no solo dicen nos ayunar. Y cuando vayan a orar, háganlo en secreto, que nadie sepa. Que nadie sepa que ustedes están orando, ni que vayan a la calle y digan, mira, yo voy a orar. O cuando ayunen, no te vas a poner así todo feo. Ay, no, es que estoy ayunando y yo no puedo ayunar porque yo soy más espiritual. Jesús dice que cuando vayamos a ayunar, tenemos que ponernos más bonitos. Que nadie. O sea, el Sermón del Monte es una belleza. Y luego, para terminar, habla de Dios y las riquezas. Dice, el único ídolo que Jesús ataca es es como el amor por las riquezas puede dañarnos. Jesús dice, no puedes servir a Dios por las riquezas. Pero ahora yo te digo, es como cuando hablas con tu papá y dices, sí, sí, a ti te dijeron esto, pero ahora me escuches a mí. Lo que Jesús está diciendo a los judíos que estaban acostumbrados a escuchar a Moisés, diciendo, mira, está bien que escuchaste, pero ahora yo soy mayor que Moisés, entonces escúchame a mí, escúchame, porque yo tengo palabras de vida eterna, eterna para ustedes. Entonces, de eso más o menos es lo que va el Sermón del Monte, no sé si me hice explicar bien. Sí, 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 completamente. Y tú sabes, André, me gusta, tú sabes que hoy día hay gente que hace esa comparación entre gracia y ley, ¿verdad? Y como que se supone que es que la ley era más estricta que la gracia, algo así como que la ley es portarse bien y en la gracia es simplemente ya no tienes que portarte bien o algo así. Y hay algo que cuando empezamos a crecer en esto del Evangelio de Gracia, aprendimos, y es una frase que llamamos la justicia superior, basada en algo que Jesús le dice a sus discípulos, porque tú estás contando que Jesús les dijo, la ley les decía, no mates, pero yo te digo que ni No te siquiera odies enojes. o que no te enojes, pero más todavía les dicen, no solamente no lo mates, no solamente no lo odies, sino ámalo. Ámalo. Entonces, Es más duro en la gracia la cosa. así es, porque
En la gracia lo que se trata, lo que Jesús está diciendo es que tiene que ser real del corazón. O sea, porque si yo te odio, pero nunca me atrevo a matarte, cumplo con la ley. En cambio, la verdadera vida espiritual debería ser que no solamente no te mate, así que no me esté muriendo de ganas por matarte, sino que no lo haga para evitar la cárcel o porque no soy capaz, sino que debo amarte. Entonces, y amar a los enemigos. Entonces, es hermoso, es hermoso. La mayoría de los teólogos y los comentaristas dicen que el sermón del monte es el discurso más importante, el mensaje más importante que Cristo dio. Sí. Que Cristo dio. Sí, Ok, como escuché una vez a un teólogo que decía como cuando leo el sermón del monte, la reacción que tengo es tirarme de rodillas a decirle Dios ayúdame. Y eso es una buena reacción cuando lo leemos. totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ese es el primer discurso. Y vamos a estar, cuando estemos pasando por esos días, de verdad que hay que orar para que Dios nos dé revelación a nuestro corazón de qué es lo que Él nos quiere enseñar con el Sermón del Monte. Y de verdad que estamos convencidos que nuestras vidas nunca más van a ser la misma cuando llegamos a la palabra de Dios con este corazón dispuesto a ser enseñados y ser tratados por el Espíritu Santo. El segundo discurso, el primero es el del Sermón del Monte, el segundo discurso o el segundo mensaje de Jesús en el Evangelio de Mateo es el que se conoce como el discurso misionero o misional, lo llaman algunos, y está en el capítulo 10 más o menos el capítulo 10 del libro de Mateo. Y se trata de la parte en la que Jesús les da instrucciones a los discípulos después que los llama. Mateo narra el llamamiento de los discípulos. De hecho, hay una parte increíble en la que él narra su propio llamamiento, ¿verdad? Y además, en todos los demás evangelios se refieren a Mateo como Mateo el publicano. Él no se hace llamar él mismo el publicano, él se hace llamar solo Mateo. De hecho, por ahí tengo un escrito que se supone que es el primer capítulo de un libro que estoy escribiendo, que está basado en la historia de Mateo y del llamamiento de Mateo. Se los voy a compartir seguramente estos días por ahí en el canal de Telegram. Entonces, en este segundo discurso, que es el discurso misional, Dios llama a los discípulos, Jesús llama a los discípulos y luego les entrega instrucciones. Y vamos a encontrar cuando estemos leyendo estos capítulos cosas hermosas porque Jesús le habla a los discípulos de lo que hay que tener en cuenta y de lo que hay que seguir y les da promesas y les da instrucciones de lo que ellos tenían que hacer cuando salieran a predicar el evangelio. Es emocionante porque es como que aquí Jesús les encarga, les dice, mire, tienen que ir a predicar el evangelio y esto es lo que tienen que hacer. Les da instrucciones como la confianza, como el valor que hay que tener para servir a Dios, el valor que hay que tener para proclamar el reino de Dios. Y entonces cuando pasemos por ahí esta semana, vas a encontrar que Dios te está invitando a tener valor, el valor de contarle a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida, porque me quedo con algunas cosas como que muchas veces cuando Dios está haciendo cosas en nuestras vidas, nos da pena hablar de eso, tú sabes, por el prejuicio de ahora eres religioso, ahora eres cristiano, ahora eres evangélico, ahora eres pastor. Pero realmente, mira, la mayoría, el otro día hablaba con un amigo, André, y chicos que están aquí, hablaba con un amigo y me decía, Hamilton, quiero decirte, me decía, necesito contarle esto a alguien. Siento que me estoy rodeando de un grupo de personas en las que me he sentido avergonzado de decir que yo soy creyente, que mi vida está llena del Evangelio de Jesús, que es lo que he creído toda la vida, que es lo que creo, que tengo esas convicciones, y en un momento me llegué a sentir apenado de hablar de esto. Y recuerdo que le dije, mira, ¿ya observaste bien a esas personas? Me dijo, sí, las he observado. Y le dije, ellos no solamente, tú no solamente debes hablar esto porque es lo que te define como persona, como ser humano y es lo que te representa, sino porque ellos lo necesitan. Y me dijo, hey, tienes razón, o sea, créeme que estas personas necesitan escuchar esto que yo tengo, esto que yo he recibido, esto que yo estoy viviendo. Así que en esta parte del Evangelio de Mateo, Jesús invita a los discípulos a tener valor para hacerlo,
Y además también hay una parte en la que le habla acerca de la unidad y acerca de algo que me parece fundamental. Y Jesús le dice a los discípulos que solamente cuando la gente nos vea a los creyentes como uno, van a creer que Él nos envió a hablar de este mensaje. Y también aquí hay un llamado increíble a que nosotros como creyentes estemos unidos, nos amemos los unos a los otros y que con un corazón noble podamos reflejar lo que significa verdaderamente el Evangelio de Jesús. Así que esta es una parte muy chévere e indicada para todo aquel que crea que Dios lo está llamando a hacer algo en su reino. Así que ahí están indicaciones, no solo para los 12 discípulos, sino para ti también que crees que Dios te está llamando. Y el tercer discurso, pasando al tercer discurso, André, cuéntanos de qué se trata ese tercer discurso que vamos a encontrar en esta lectura del Evangelio de Mateo. Bueno, el tercer discurso lo vamos a encontrar en Mateo 13. Es el discurso o el sermón de las parábolas. Aquí Jesús va a hablar en parábolas, en enseñanzas famosas, ¿no? La del sembrador, la que dice el sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó en terreno pedregoso, otra semilla cayó en buena tierra, otra semilla tiró en buena tierra, pero subió y la tierra la ahogó. Entonces hay muchas interpretaciones sobre esta parábola, pero Jesús ahí mismo da la interpretación, entonces ahí es que leer lo que él dice. Entonces se trata de que cada tierra es nuestro corazón. Dice que la buena tierra es aquella tierra que va a poner en práctica aquellas cosas que escucha de parte de Jesús. Entonces tenemos que preocuparnos por ser una buena tierra. Luego habla del trigo y la cizaña. Estoy hablando de las que aparecen ahí. La del trigo y la cizaña, que es cuando la semilla del reino de Dios cae en nuestra vida y nacen cosas buenas, pero también cizaña. También va a convivir estas cosas. Tenemos que estar bien con que de lo bueno pueden hacer cosas malas y está bien, pero tenemos que perseverar por la semilla del reino. Y está una de mis favoritas, que es la del tesoro escondido. Dice que un hombre que encontró un terreno, que tenía un tesoro, vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. Y me encanta porque, bueno, sí, es cierto, nosotros encontramos el terreno, que es el evangelio, y dejamos todo atrás por encontrar el tesoro que había ahí. Pero me gustaría que hoy volteáramos la parábola a decir de que nosotros somos el terreno y Jesús fue ese hombre que encontró el terreno, dejó todo lo que tenía, se murió en la cruz para comprarnos con un alto precio. Esa parábola es mi favorita. O sea, cada vez yo recuerdo, yo soy el tesoro de Jesús. Él dejó todo. Él me encontró y dio todo para comprarme, para comprar mi vida. Y por eso esa parábola tiene que cada día refrescarme, porque cada vez que te sientas inseguro, cada vez que te sientas que no vales nada, recuerda siempre la parábola del tesoro escondido. Eres un tesoro y Jesús te compró. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en el sermón de las parábolas. No sé qué dices tú, Jaime. Sí, las parábolas son muy famosas. Sabes que, André, bueno, me encanta, ¿no? Esa parábola del tesoro escondido refleja, pues, el evangelio, ¿no? A nosotros la salvación y el amor del Padre no nos cuesta nada, es gratis, pero a Él le costó todo. A Jesús le costó toda la vida. Y eso es maravilloso. Eso me inspira a seguir creciendo en la comprensión de que Él me ama y eso me inspira a amarlo. ¿Sabes, Andrés? Yo creo que yo siempre he dicho que el mensaje, Dios está preocupado en que nosotros sepamos que Él nos ama. No está tan preocupado en que nosotros lo amemos a Él como nos han hecho creer. Porque el evangelio se trata de todo lo bueno que Dios hizo por nosotros. Y por eso creo que el centro de la predicación de nuestra no tiene que estar en lo que se supone que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Como que Dios quiere que hagas esto, hagas esto. El mensaje del evangelio es lo que ya Dios hizo, lo que ya Dios hizo por nosotros. Y también aquí hay una parte importante, André, en el tema de las parábolas. Mira que lo que Jesús hacía, y esto es para todos los creyentes que estamos aquí, para que cuando vayamos a compartir el evangelio, y esta es la razón de por qué Ágape, la comunidad que dirige
que lidera Andre y vía live, lo hacemos de esta manera. Jesús tomaba lo complejo del reino de los cielos y lo ponía fácil con ejemplos sencillos que la gente pudiera entender. De eso se tratan las parábolas. La cosa más compleja del universo, que es el mensaje de un Dios infinito tratando de salvar a seres humanos finitos y pecadores, la pone en un ejemplo y dice, el reino de los cielos es como, y explica, o sea, es como poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas, André, que en el colegio o en la universidad cuando el profesor era bueno con los estudiantes y veía al estudiante enredado para dar un concepto, se la ponía fácil y le decía, bueno, explícalo con un ejemplo, ¿cierto? Sí. Entonces, hey, mira lo que Jesús hacía. Lo difícil lo ponía fácil con un ejemplo. Oye, no puede ser que la gente llegue a nuestras comunidades y nosotros estemos hablando de unos términos complejos, enredados y difíciles que son parte de un argot que nadie entiende y que la gente entra y sale y no sabe qué fue lo que dijimos y nosotros lucimos como excelentes teólogos que decimos cosas raras y rebuscadas y la gente no entendió. Estamos haciendo todo al revés cuando lo complicamos. No sé si has escuchado esta cosa que se llama, no sé si has visto o no sé si ustedes han visto lo del fenómeno de la ballena solitaria. No lo había escuchado. O sea, búscalo, es una locura. Es una ballena que anda sola por el mar. O sea, pobrecito, obviamente, de los que son animalistas. Pero dicen que las ballenas cantan como a, creo que es 48 Hz, algo así. Y van juntas por cantos. Pero dicen que esta ballena solitaria canta como a 24 Hz. Entonces, cuando se ven, todos se ven, se cruzan, pero no pueden estar juntas porque no se entiende. Entonces, hay gente a veces que habla a 24 Hz y nosotros hablando a 48 Hz, diciendo como, hey, bacano lo que haces todo, pero no entiendo lo que dices, loco. O sea, no entiendo esa vaina, bájalo a mi nivel para poder estar juntos, porque luego tenemos un poco de ballenas ahí solitarias. Pobrecita la ballena, pero... Así es, así es. Ese es el llamado que tenemos, ese es el llamado que tenemos con el evangelio. Tú sabes, y aquí esto es importante, André. Lo importante de comunicar, esto tiene mucho que ver, después vamos a planear, André y yo estamos planeando un curso que vamos a dictar de cómo comunicar el mensaje de Cristo, ¿verdad? Eso que suelen llamar cómo predicar. Estamos preparando eso y va a ser algo bien chévere. Porque, André, mira, hay gente que tiene pocas cosas importantes que decir. O sea, hay gente que de todas las cosas que tiene por comunicar, mira, son cosas que no tienen mucha importancia, son bobadas, pero lo comunican de una manera tan fácil y hacen tanta empatía con la gente que la gente las escucha. De eso se tratan los charlatanes. La definición de charlatán es alguien que dice cosas que no son importantes, pero la gente lo escucha porque los convence de que lo escuchan. Y de eso están llenos hoy día las redes sociales. Hay una gente con una audiencia increíble diciendo tonterías. ¿Qué tenemos que hacer? En vez de criticarlos, tenemos que reconocer que fueron más empáticos con la audiencia y la gente les brinda sus oídos para escuchar lo que tienen que decir. Nosotros los creyentes creemos que tenemos la verdad que es capaz de transformar al mundo. La pregunta es, ¿por qué la gente no nos quiere escuchar? Entonces, la idea de predicar no es un fin en sí mismo. O sea, nosotros no predicamos por predicar. De hecho, el apóstol Pablo hay una parte que me encanta en que dice, yo les ruego, así como una mujer que sufre dolores de parto, así les ruego, reconcíliense con Dios. O sea, la idea de predicar no es, hey, yo dije lo que tenía que decir, el que lo escuchó y al que no le sirve, no le sirve. No, la idea es encontrar la manera, y esto es lo que Jesús hacía con las parábolas, de que la gente reciba el verdadero mensaje del evangelio. Y a veces me preocupa que en nuestras comunidades nosotros, de hecho, soy espiritual decir, yo prediqué este mensaje, pero el que no lo recibe es porque no quiere o no tiene el corazón dispuesto. Y a veces es porque nosotros lo estamos complicando. Sí, pero bueno, dale, André, ¿cuál es el siguiente discurso? Llevamos 3. Llevamos 3, el del monte, el de la misión, el de las parábolas y ahorita el que sigue es el de la iglesia, sermón de la iglesia. Y es importante porque este va a ser el único evangelio o la primera vez que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces me encanta como este es el evangelio de la iglesia. O sea, yo soy un apasionado y un loco por la iglesia. O sea, Hamilton y yo podemos estar convencidos que creemos que la iglesia es la esperanza de la humanidad. O sea, no hay
otra empresa, no hay otra organización que Jesús esté edificando. Lo único que Jesús está edificando hoy se llama su iglesia. Él no prometió que edificaría nuestros negocios ni nada de eso. Eso nos toca a nosotros edificarlos, pero su iglesia la edifica a él. Entonces, qué bueno que hoy tú estás siendo parte de lo que Jesús está edificando. Entonces, en el sermón de la iglesia vamos a ir a Mateo 18. Y lo primero que Jesús hace aquí es poner un niño en medio. Y dice, a menos de que se vuelvan como niños, no van a poder recibir el reino de los cielos. Ahora, no quiere decir que tú te tienes que comportar como un niñito bobo, sino que tu corazón tiene que ser como un niño que cree lo que su papá le dice, que confía, que descansa. Pone un niño en medio diciéndole a los discípulos, aprendan de él. O sea, ustedes quieren ser grandes y los más grandes de todos, pero yo traje un niño para que puedan aprender de él. Aquí vamos a ver que Jesús habla de la comunidad de la misericordia, que tenemos que estar unidos unos con otros, o sea, que tengamos misericordia los unos de los otros. Eso es la iglesia, una comunidad llena de misericordia, una comunidad que se ayuda los unos a los otros. Si tú conoces a alguien en tu iglesia, necesitas mostrarle misericordia cada día, porque eso es lo que somos. Luego habla de la oveja perdida. Y aquí Jesús se roba mi corazón, o sea, la oveja perdida. Todos somos esa oveja perdida. Todos nos vamos de vez en cuando, pero el buen pastor va por nosotros. Pero aún así nosotros también tenemos que ser esos pastores que van por ovejas. Tú tienes amigos que son ovejas perdidas. Tú tienes familiares que son ovejas perdidas. Entonces el ciclo se convierte, yo soy oveja, Jesús me rescata, pero ahora yo me vuelvo el rescatador de ovejas. Y de eso se trata, de una comunidad que va rescatando ovejas. Porque si te soy honesto, yo si se me pierde una oveja, si tengo 100 y se me pierde una, seamos honestos, tú no vas por eso, yo tampoco. Yo no voy, ¿me entiendes? Una no es ninguna, diría yo. Yo no voy por esa. Y si voy, no me la engancho en el hombro, como Jesús dijo, y preparó una fiesta para la oveja. No, yo le parto una pata a la oveja. Me monto encima de la oveja y le digo, me llevas ahorita para que aprendas. Y la pongo y yo no le preparo una comida, yo la preparo a ella de comida. Para que todas las ovejas aprendan que si se vuelven a perder, esto es lo que les va a pasar. Pero Jesús es tan distinto a nosotros. Dice, no, yo prefiero dejar las 99 e ir por una, porque a mí me importa uno. A nosotros nos importan números y está bien reconocerlo, pero a Jesús le importan personas. Cada persona es importante para Jesús. Y en este sermón nos los quiere dar a entender. Y luego Jesús habla del perdón entre nosotros. Por eso es el sermón de la iglesia. Una comunidad de misericordia y una comunidad de perdón. Porque adivina qué, donde hay gente va a haber problemas. Entonces, si en nuestra iglesia va gente, hay problemas. Y si oramos para que vaya más, va a haber más problemas. Entonces, por eso Jesús lo pone claro y diga, mira, perdone a la gente. Perdone a las personas. Mira lo que dice Mateo 18, dice, si tu hermano hace algo malo contra ti, ve y habla a solas, ojo, a solas, no con nadie más. A solas, no chisme. El chisme daña a las iglesias. Y estoy convencido de que Hamil y yo estamos convencidos de sacar el chisme de nuestras comunidades. Ve y habla solas con ella. No hables de Juan, habla con Juan. Dice, explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a un hermano. Habla solas. Dile, hey, loco, me molestó esto. Estemos bien, ¿me entiendes? Perdónalo porque la iglesia es una comunidad que se perdona los unos a los otros. Sin perdón, dijo el famoso Desmond Tutu, luego del apartheid allá en África, dijo, no hay futuro sin perdón. Sin perdón no hay futuro. Entonces Jesús nos llama cada vez a ser una comunidad donde somos misericordiosos los unos con los otros. Vamos por la oveja perdida, sin problema, y perdonamos a los que nos ofenden. De eso se trata. Esa es la iglesia, ¿no? Una comunidad donde hay un montón de problemas y Jesús nos llama a nosotros, perdónense los unos a los otros, hablen las ofensas, no se las lleven para sus casas, háblenlo ahí. Y luego, mira lo que dice, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se los dará, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí con ellos. Pero ¿en qué contexto lo está diciendo? En el contexto del perdón. De que cuando perdonemos, ahí sí podemos decir, ven, vamos a pedirle a Dios lo que necesitemos, que Él nos los va a dar. Porque almas ofendidas no son almas que prosperan, ¿me entiendes? Perdonamos porque Jesús nos mandó. Y ahora, ya cuando perdonamos a los que nos ofenden, ahora vamos a pedirle, porque Él nos va a dar eso que pidamos.
Entonces, ese es el sermón que más me gusta de los 5. Este es el que más me llama la atención. Ok, es increíble. Cuando habla de, ahorita que dijiste la iglesia, lo habíamos hablado, ¿te acuerdas? Cuando dijiste que la iglesia es la única empresa que Dios está edificando. Yo uso la frase que la iglesia es la única arma que Dios empuña. O sea, lo que Dios quiere hacer en el mundo, en el universo, lo que Dios quiere hacer en los seres humanos, lo que Dios quiere hacer en tu familia, con tus amigos del trabajo, contigo, lo que quiere hacer con tu familia, solamente lo puede hacer a través, no lo puede, Él decidió hacerlo únicamente a través de su iglesia, es decir, de ti y de mí. O sea, Dios podría enviar ángeles a que le hablaran a tus amigos y a tu familia, pero Dios decidió que no, Dios decidió usarnos a nosotros. Y es un privilegio increíble, por esa razón hay un llamado que Dios nos hace a entregar nuestras vidas para, yo siempre he dicho que servir es dejar de lado nuestros propios intereses y poner por encima los intereses de Dios y los intereses de los demás. Eso es servir y eso es lo que hace, la iglesia. Y bueno, cuando hablas del perdón, André, yo recuerdo que cuando recién llegué a Vía Life, había una reunión como con 5 personas apenas. Tú sabes, reunión de voluntarios y éramos 2, 3, 4, por ahí. Hoy somos muchos más. Hay varios de los voluntarios aquí en la reunión y estamos muy orgullosos de ustedes. André, yo les dije, se van a acordar de mí. Le dije, algún día alguien va a hablar mal de ti aquí. Ah, y recuerdo que les dije, para servir a Dios, André y yo hemos hablado de eso, hay que estar dispuesto a no esperar que se nos agradezca por hacerlo. Y al contrario, hay que estar dispuesto a que la gente te reclame y hable mal de ti por servir a Dios. Si tú no estás dispuesto, si tú estás sirviendo esperando que la gente te lo reconozca, estás en el lugar equivocado. Porque los seres humanos somos ingratos. Y no solamente no recibimos gratitud, a veces por servir a Dios recibimos crítica, señalamiento. No importa qué bien lo hagas, no importa cuán buen creyente, amigo, hermano, líder, ministro, pastor, predicador seas, siempre va a haber alguien que se va a quejar de algo que no hiciste. Y tienes que estar dispuesto a convivir con eso. Aquellos que hemos decidido servir a Dios, y todos entregamos cosas para servir a Dios, todos. Los que estamos liderando la comunidad no significa que seamos especiales y que hayamos hecho más cosas que los demás, no. Todos entregamos cosas para servir a Dios, así sean las 2 horas de tu tiempo mientras vas a una reunión o el poco dinero que usas para ayudar al enfermo, al necesitado. Todos estamos entregando cosas. Y tienes que estar listo y lista para que cuando tú entregues cosas, haya gente que diga, cuando tú entregas algo, la gente diga, ay, pudo haber entregado un poquito más. Y cuando tú haces algo y te van a decir, ay, pudiste haber hecho algo, pudiste haber hecho un poquito más. Y lo que creo es que tenemos que estar preparados para perdonar. Porque cuando nosotros en muchos casos vamos a ser la víctima, pero en muchos casos vamos a ser victimarios. También. Y ya lo fuimos antes, de la crítica, de la equivocación, de la falta de perdón, de cosas como esas. Y nada, André, yo creo que las comunidades son un reflejo de la iglesia. Y habrá gente aquí de Vía Life, habrá gente aquí de Ágape, de otras comunidades. Si tú quieres poder convivir en una comunidad, hacer vida en comunidad, tienes que estar dispuesto y dispuesta a perdonar. Si no, va a ser imposible. Va a ser imposible. Sabes que lo maravilloso de la iglesia es que somos un cuerpo de gente que se equivoca, pero que Dios la usa de manera increíble. O sea, lo falible que somos los seres humanos versus lo increíble de cómo Dios nos usa es la muestra de que su gracia está en nosotros. No sería posible de otra manera. Sí, 100%. Así es. Y bueno, y el último discurso o el último mensaje de Jesús de estos 5 es el mensaje del fin de los tiempos, ¿verdad? O el mensaje escatológico.
La escatología es la parte de la, se llama así porque escatología es la parte de la teología que estudia las profecías y el cumplimiento de las profecías del fin del mundo, ¿verdad? Del cumplimiento de todas las cosas. A mí me gusta llamarlo de esa manera, y me gusta llamarlo de esa manera porque el mensaje del final de los tiempos, y simplemente voy a decir, ahí en Mateo 24, el famoso Mateo 24, en el que Jesús mismo habla de todo lo que va a ocurrir en el futuro. Para redondear, hay muchas escuelas teológicas de interpretación de la profecía bíblica del final de los tiempos. Mateo 24 es uno de los capítulos que más se estudia en escatología, pero también el libro de Apocalipsis y también el libro de Daniel, pero toda la Biblia, en toda la Biblia de escatología, pero estos son de los 3 pasajes más, con más contenido escatológico o de profecías del fin del mundo. Mateo 24 es uno de ellos. Yo quiero decir que hay varias teorías de interpretación teológica y después de muchos años de escuchar diversas teorías, André, yo hoy lo que creo que lo más acertado que alguien puede decir es que nadie sabe exactamente cómo va a ser. O sea, nada, puedo tener una idea. De hecho, yo crecí con una idea de cómo iba a ser el fin del mundo y todo este tipo de sucesos. Y crecí con esa idea como 15 años. Y después me enteré, 15 años después posiblemente, que no era la única, que esa era una teoría de interpretación y que había otras. O sea, yo no sabía, reconozco que no lo sabía. Mira, para mí fue impactante. Yo decía, o sea, no es la única manera de entender estos pasajes de la Biblia. Hay gente que piensa diferente. Y entonces fui aprendiendo que en el tema del fin de los tiempos ahí, la mayoría de cosas no sabemos qué van a pasar ni cómo. Pero el centro del mensaje del fin del mundo y del final de los tiempos es un mensaje de esperanza y de amor y de paz, no de miedo. No de Sí, miedo. que eso es lo que la mayoría propone, ¿no? Un mensaje de temor. Así es, así es. Y es utilizan el temor para conseguir cosas. Lo decimos todo el tiempo, el temor es un arma que algunos predicadores deshonestos utilizan. Bueno, y hay gente que lo hace sin querer, no lo hacen deshonestamente. Hay gente que simplemente se fue dando cuenta que el miedo funciona y lo utilizan sin mala intención. Sin mala intención. Yo tengo que reconocer que yo lo usé. Yo usaba el miedo, le infundía miedo a la gente sin mala intención, con la buena intención de convencerlos de que hicieran cosas que yo creía que les convenía. Entonces, la segunda venida de Cristo es la herramienta más utilizada para infundirle miedo a la gente para que la gente termine haciendo lo que el predicador de turno quiere que haga. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo sí creo en una segunda venida. Entre tantas cosas que hay que decir de eso, que hay que hacer un curso bien completo de escatología. Son 6 meses, ahí ¿Qué? solo. Son 6 meses ahí. Total. En ese curso solo son 6 meses. Pero entre tantas cosas, yo creo que hay una segunda, o sea, yo creo que hay un día en el que se va a dar el cumplimiento de todas las cosas. O sea, sí va a haber un día en el que se va a separar, o sea, va a haber un día que es el día de la resurrección o el día postrero, que es el día en el que los que hemos creído y hayan muerto, seremos resucitados para vivir vida eterna. Yo creo que hay un día en el que eso va a ocurrir, ¿verdad? Que el apóstol Pablo habla y dice cuando lo corruptible se viste de incorruptible. O sea, ese es el día de la graduación. Es el día de la graduación, donde por los méritos de Cristo yo recibo el premio de la vida eterna, ¿verdad? Que ya obtuve, pero ya, perdón, ya lo puedo vivir, pero se va a materializar ese día, en el día de la resurrección. Sin embargo, hay muchos detalles, rapto, no rapto, la iglesia, la gran tribulación, el anticristo, hay muchísimas cosas que hay que decir que son interesantes y ¿Es por favor, antes o después de 1000 ¿qué? años? Si es antes o después de 1000 años o luego de los 1000 años. Así es, si hay el lago de fuego, el Hay que infierno. saber es que Jesús va a venir. Ya. Total. Entonces, que nos hagan esas preguntas. Entre otras cosas, una de las cosas chéveres que va a tener que tienen estos planes de lectura es que tú puedes comentar y preguntar. Habrá cosas que serán inagotables, ¿no? Que temas inagotables, pero en el chat, en el canal de Telegram, para los que no están en el canal de Telegram, vayan a suscribirse. Si alguien no está en el canal de Telegram y está aquí en esta clase, escriba por allí para que le mandemos el link. Vamos a ver, creo que aquí tengo el link. Ah, no, ese no.
Ahorita les mando el link del canal de Telegram. Porfa, alguien que esté por ahí que me ayude y saque el link y lo pegue por ahí. Ese canal, en el canal de Telegram no todo el mundo puede comentar, pero tú le das comentar a una de las cositas y te abre un chat en el que todo el mundo puede hablar. Y ahí pueden escribir todos los días, hacer preguntas, respuestas e interactuar. Y para terminar con esto, discurso de la escatología, del discurso escatológico, es un mensaje de esperanza, es un mensaje positivo, es un mensaje de paz, es un mensaje de amor. El caso es que ya tú creíste y ya recibiste la vida eterna. ¿Cuándo y cómo eso se va a materializar? Es lo de menos. Como dice alguien, lo importante es que ya sabes el final de la película, ¿verdad? Y es vida eterna. Yo siempre he dicho que, tú sabes que hay un dicho que la gente, cuando tú le dices a alguien, mira, tienes que hacer tal cosa, la gente dice, yo no tengo nada, como para decir, no me des órdenes. Lo único que yo tengo que hacer en la vida es morir, me dice la gente, ¿verdad? Y tú sabes que yo un día escuchando eso, yo dije, oye, ¿verdad? O que lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Y yo dije, oye, no, porque lo único que nosotros tenemos seguro en la vida es la vida eterna, lo que hemos creído, la vida eterna. Porque la muerte física no está dicho del todo que todos vayamos a morir físicamente, ¿verdad? Ya insisto en que hay varias interpretaciones, pero en la mayoría de las interpretaciones hay un punto en común y es que es muy posible que el día de la segunda, que el día que Jesús vuelva por nosotros, los que estén vivos nunca conozcan la muerte física y pasemos directo de la vida física terrenal a la vida eterna y los muertos resuciten. Entonces, lo único que tenemos seguro en la vida es la vida eterna. Y ese es el mensaje de esperanza. Así que vamos a leer Mateo 24 felices, llenos de paz. Y después estudiaremos Apocalipsis también con esperanza, porque ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Yo quiero terminar, André, haciéndote una pregunta y además diciendo esto que está enlazado con la pregunta que te voy a hacer. Miren, chicos, ¿saben por qué estamos haciendo esto? Estamos tratando de encontrar la manera en que podamos acercar más personas a la palabra de Dios. Lo que estamos tratando es de hacer chévere, dinámico, con herramientas, que la gente lea la Biblia, básicamente. ¿Y saben por qué hacemos esto? Porque estas palabras han salvado nuestra vida. Porque tenemos toda la fe y la convicción que en estas palabras, en la Escritura, en la Biblia, en la revelación que Dios dejó para nosotros, está la fuente de la vida eterna. Y estas palabras ya no me lo contaron, ya lo hemos visto. Salvó nuestra alma, nos llenó de paz, de esperanza, de ilusión, de sueños, de propósito. Y además, en mayor o menor medida, pero todos los que estamos aquí, estas palabras también han irradiado con su poder a la gente que nos rodea. Así que la razón por la que insistimos en hacer esto es por eso que creemos. Y bueno, André también lo hizo. Yo hace unos años más, porque soy un poquito mayor que él, pero un poquito nada más. Pero yo siempre digo que yo un día escuché estas palabras, escuché el mensaje del Evangelio, escuché a alguien decir que el Evangelio es la historia de un padre que ama a sus hijos y esa historia me salvó la vida. Y me salvó la vida y cuando esas palabras tocaron mi alma, yo juré que iba a entregar toda mi vida y todo lo que estuviera a mi alcance para predicar estas palabras y para que más gente las escuchara. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que quiero que cerremos, André, con ese capítulo 28 de Mateo, esa gran conversación de Jesús con sus discípulos, que es de mis pasajes favoritos y que en días no fáciles, después de haber tomado esa decisión de servir a Dios, a veces voy con mucha frecuencia a Mateo 28 y vuelvo a leer sus palabras y me lo imagino diciéndomelas a mí y me llenan de fuerza y de esperanza y de ánimo. Sí, la verdad, Mateo 28 es como el cierre de, como le llaman, como tiro el micrófono y me voy con esta. O sea, es como más esperanzadora. Dice, Dios me ha dado toda autoridad. Mateo 28 dice, en el cielo y en la tierra, Jesús dice. Así que vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les dije, que yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos.
Ahora, esta frase de declaración es un resumen de los 5 discursos que acabamos de ver. Es un resumen. Yo te lo voy a explicar. Dice, por lo tanto, toda potestad se me dio. ¿Cuál es el resumen de ahí? El sermón del monte, ¿te acuerdas? Oíste que se dijo, pero ahora yo les digo, tengo toda potestad. Escúchenme a mí, que yo tengo toda la potestad para decirlo. Vayan y hagan discípulos. El sermón de la misión. Vayan y prediquen este evangelio a todos. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El sermón del reino de los cielos, de las parábolas, ¿me entiendes? O sea, bautícelos. Luego dice, enseñándoles. Ahí está el sermón de la iglesia, enseñándoles perdón, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé. Y luego termina diciendo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, que es lo que Hamilton acaba de decir del sermón del final de los tiempos. O sea, podemos estar seguros que Jesús está con nosotros, porque cada día estamos yendo a hacer, lo que estamos haciendo aquí es nada más que la tarea que Jesús nos dejó, tratando de hacer discípulos, enseñándoles aquellas cosas que Jesús nos ha enseñado a través de la escritura, bautizándolos cuando hagamos bautizos. Y tenemos que tener la convicción de que Jesús va a estar con nosotros cada día. Y así termina el Evangelio de Mateo. Voy a estar con ustedes siempre. Porque ellos tenían miedo. Si lees unos capítulos, versículos anteriores, tenían miedo. Y luego Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. Como que hacer discípulos te va a quitar el miedo. Porque cuando hacemos discípulos, vamos a tener la confirmación y la convicción de que Él está con nosotros. Jesús está con nosotros en cada paso. Por eso tenemos que involucrarnos más en la iglesia. Por eso tenemos que dar nuestra vida por la iglesia y por estas palabras. Daré mi vida por aquel al que le horadaron las manos, ¿me entiendes? O sea, voy a confiar en aquel que escribió esto. Voy a confiar en las letras rojas de mi Biblia, que son las que Jesús dijo. Y cada día voy a ir ahí donde Él. Porque yo he oído que se ha escuchado, pero ahora quiero escuchar de Él las cosas que Él tiene para mi vida. Y hay un versículo en el Evangelio de Juan, cuando hagamos el del Evangelio de Juan, dice que Jesús se tira una prenda y que todo el mundo se fue. Y Pedro le dice, no, Señor, qué mensaje tan duro. O sea, ¿quién te va a escuchar? Y Jesús le dice, hey, si ustedes quieren, váyanse con ellos. Que Jesús no tenía como esa falta de seguridad. Vete si quieres, vete. Y Pedro le responde algo que Pedro a veces le embarra, pero a veces sale como unas campeonas, ¿me entiendes? Es como ese amigo bocón que a veces es imprudente, pero a veces sale como unas que salva el salón. Y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Esa frase me hace llorar cada día. Es ¿a quién iré? ¿A quién iré? O sea, estás pasando una dificultad, ¿a quién vas a ir? Estás ansioso, ¿a quién vas? Voy a ir a Él, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Así es. Wow, increíble. Nada, chicos, solamente voy a referir a una cosa para terminar, una cosa que dijiste, y es, cuando ellos tenían miedo, Jesús les dijo, vayan y prediquen. Mira, hay gente que desea servir a Dios, pero está llena de miedo. La solución al miedo es ir y servir. Porque escúchame esto, cuando vas y sirves, estás poniendo a Dios en aprietos. Dios tiene que cumplir su palabra que dijo que Él estaría contigo. Por eso siempre digo que cuando yo sirvo a Dios, el más bendecido soy yo. El más bendecido. Yo he tenido la suerte de encontrar que en el servicio a Dios, el más bendecido de todos soy yo. Así que, hey, André, gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias porque vas a estar acompañándonos también durante este plan de lectura, estos 14 días que comienzan mañana. Por ahí vi a Alexander, te mando un abrazo. Alexander es de los que nos va a estar acompañando también con una de las reflexiones estos días. Chicos, vamos a estar, recuerden, mañana comenzamos capítulos 1 y 2. Vamos a leer capítulos 1 y 2 y vamos a recibir una reflexión diaria inspirada en esos capítulos que vamos a estar leyendo. Por 14 días vamos a leer el Evangelio de Mateo y Dios nos va a hablar. Y en estas palabras vamos a encontrar cosas maravillosas, ¿verdad? Así como terminó diciendo André, creo que es la invitación de Dios para el día de hoy y para estos 14 días. Hay gente que eso que suena fue gente escribiendo ahí en el canal de Telegram ya.
Están ansiosos, están ansiosos. Escucha, y como terminó diciendo André, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mañana, cuando temprano en la mañana agarres tu Biblia, física o digital. Yo hago así física porque todavía me gusta leer la física a veces. Cuando mañana, cuando agarres tu Biblia mañana, recuerda y di cuando que empecemos a leer el Evangelio de Mateo, le dices al Padre, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna y le vamos a decir que nos hable y nos va a hablar en el Evangelio de Mateo. Gracias por estar aquí, chicos, de nuevo. Gracias, André. Te mando un abrazo, brother. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos vemos mañana en el plan de lectura y todos estos 14 días. No, gracias a ti y también gracias a todos. Ahí vi a Kate, saludos, te quiero mucho. Hey, porfa, quería pedirles el favor, chicos, a todos, inviten a la gente al plan de lectura, invítenlos al canal, que es simplemente es leer juntos, eso es lo que vamos a hacer, leer juntos, para no perder la motivación en el camino, para hacer preguntas, para contar, para interactuar. Hoy por aquí hubo más de 50 personas conectadas, eso nos pone muy felices. Es decir, hay gente que tiene ganas de leer la Biblia, crecer y aprender, y hagámoslo juntos. Hey, te mando un abrazo. Gracias, amigo. Y gracias a todos. Ahí nos vemos en el canal de Telegram. Oye, Hola, Jamila, ¿y esto? Por ahí las veo saludando. Leli, ¿cómo estás? ¿Qué decías, André? Jamil, que había una persona que estaba con la camisa de Boca, tenía miedo de que lo sacaras. No, no puede ser, no lo vi, no lo vi. Me aparecía aquí al lado, porque tú sabes, No, los no afines se atraen, pero no puede tenía ser. miedo de que lo No, se ponía en riesgo eso de que el perdón y que la comunidad y que hay que amarse y perdonarse, eso se ponía en riesgo con eso. Mi amigo Lucho, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Lucho. Lucho es de nuestro grupo virtual desde Miami. Te mando un abrazo, brother. Alexander está desde Venezuela. Un abrazo para todos y bueno, nos vemos mañana. Chao, amigo.